Cristo llenó mi vida, porque teniéndolo a Él, lo tengo todo yo y puedo darlo todo a otros más. Sirvo en medio de población en situación de riesgo social, con muchachos, niños, adultos, ancianos. Y con un corazón restaurado, Magda tiene un mensaje para aquellos que están viviendo sus horas más oscuras, así como ella vivió. La adicción es el mal que te coge desde la punta de los cabellos hasta la punta de las uñas de los pies. Para poder soltarse de esos hilos y de salir de esa desesperanza, es la puerta que Cristo Jesús ha puesto delante de nuestros ojos, pero que no la vemos. Si el Señor no interviene en nosotros, nada es posible. Hace 14 años servimos al prójimo con mucho amor a través de poblaciones en situación de miseria, en situación de alto riesgo y en situación de abandono familiar. Hemos trabajado todos los parques de alrededor. Cuando nos decían que en un lugar había mucho robo o cuando había mucha delincuencia, nosotros justamente allí íbamos a cantarle al Señor, a enseñarle a los niños, a levantar pueblo para Dios, y de manera así como solo Dios lo hace, desaparecía todas aquellas cosas negativas. A través de los niños, hijos de padres que se encuentran en un penal, en un centro de rehabilitación, o de repente la madre, pues, necesitada de trabajar, los tiene que dejar solos muchas horas. Nosotros vamos a través de nuestro grupo humano para enseñarles valores, principios. Son beneficiados desde el año 2002. Ellos, a través de juegos, aprenden muy fácilmente. Son chicos muy inteligentes y muy competitivos. A través de Enacor Manantial, del que clama como asociación asistencial. Trabajamos con más de 140 personas de tercera edad, a las cuales los atiende la Beneficencia de Lima, pero nosotros en 4 fechas durante el año les llevamos un almuerzo especial, ya sea un chanchito al cilindro, un pollo a la brasa, una mazamorra. El día de la canción criolla se hace un buffet criollo, se les lleva un grupo para que ellos canten, bailen. Nosotros somos parte del show. Tenemos una población en miseria, extrema pobreza en Puente Piedra, en Manzana A3 Prima, llamada El Relleno, porque está sembrado sobre el relleno sanitario. Ahí hay una población de casi 1000 habitantes. Ellos no tienen a dónde mirar. Son chicos rodeados de cerros, tierra y polvo. No tuvieron oportunidad de estudiar en su gran mayoría. Y ahí llevamos sea ropa, sea enseres, sea muebles. Servir en Barrios Altos es un privilegio. Como dice, es un campo blanco, porque donde sales encuentras con quién hablar, quien te pueda contar algo de sus penurias, quien te invite a su casa, porque son gente amical, a quien darle un abrazo, o quizás ver los problemas que estén pasando en el entorno y tener algo que decirles. Estamos en el corazón de Barrios Altos y los invitamos a participar con nosotros y ser parte del amor, no solo para dar, sino también para recibir. Soy Magda Caicho. Bendiciones.
cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor. Vamos a cantar. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor.
En su amor confiamos, hay descanso en Él. Amados hermanos, muy buenas noches. Hoy estamos a 23 del mes de junio y vamos a orar para ponernos en la presencia del Espíritu Santo de Dios y que ese tiempo, el que vamos a estar juntos, sea de acuerdo a su perfecta voluntad. Te invito a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos para no distraernos. Bendito Dios, Padre bueno, en esta noche, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Nuestro corazón se hace uno contigo, Señor, para poder sentir como tú sientes, hablar como tú hablas y vivir de acuerdo a tu voluntad. En esta noche pongo a toda esta audiencia en tus manos. Cada hogar se convirtió en un templo. Bendito y alabado eres, Señor, y eres tú el que reina. En tu nombre suelto esta palabra porque yo me hago a un lado para que seas tú, oh glorioso, oh perfecto, Espíritu Santo de Dios, fluyendo en cada uno de nosotros para edificación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Somos en Acore Manantial del que clama. Soy la pastora Magda Caicho. Estamos en el Cercado de Lima, Perú. Y voy a tratar el tema que el Señor puso en mi corazón para que tú y yo seamos edificados. Vamos a hablar de seamos íntegros en Cristo Jesús. Y vamos a tratar el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, en el cual, en los 3 primeros versículos, vemos a Jesús. Vemos a Jesús exhortando a los discípulos a mantenerse en continua vela. Alabado sea el Señor. A ser fieles a su vocación y a no engreírse sobre sus compañeros. Amados, es necesario, como dijo Jesús, que nuestra vida sea reprendiendo a aquellos que no saben distinguir el tiempo de la gracia. Dice el Señor, exhorta a los discípulos, esto va para ti y para mí, a guardarse de la hipocresía. Nuestro mensaje se titula Seamos íntegros en Cristo Jesús. Leamos el capítulo 12 de Lucas, verso 1 en adelante. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Esta es la versión de Nueva Versión Internacional. Aquí tenemos a un numeroso auditorio reunido para escuchar la predicación de Cristo. Los escribas y fariseos buscaban la ocasión de acusarle, pero el pueblo le admiraba, el pueblo le escuchaba y le honraba. Amados, Jesús comenzó a hablar. Se encontraba en casa de un fariseo, donde la gente se reunió para escuchar un mensaje de sobremesa, compartiendo en coinonía. Lo rescatable aquí es que antes de este discurso, Jesús les había dado una fuerte reprensión a sus oyentes, pero nada los apartaba de su lado. Alabado sea el Señor. Ellos lo seguían con gran disposición. Vemos que mientras más se esforzaban los fariseos por apartar las multitudes de Cristo, tanto más la gente acudía a Él. Se dice que la multitud se reunió por decenas de millares. Literalmente se habían reunido millares de personas
tantas que se atropellaban unas a otras. Extraordinario panorama, ver a gente dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Amados, cuando se echa la red entre la multitud tan grande de peces, definitivamente que aunque no todos, pero algunos quedarán capturados. Alabado sea el Señor. Tenemos a Jesús ahí en medio de esa sobremesa. ¿Quién comenzó a hablar? Y esto va para ti y para mí. No desaprovechemos las oportunidades que tenemos de reuniones en las cuales participamos, de coinonía, de conversatorio, de compartir una mesa, de tomarnos un café, de qué sé yo. Estar rodeados de personas que sabemos que necesitan escuchar la palabra. Sigamos el ejemplo de Jesús. Él estaba haciendo una sobremesa en casa de un fariseo, donde había miles de millares de personas que estaban con hambre de escucharlo a él. La palabra siempre es bienvenida, aunque no sea por todos, pero siempre hay algunos que quedan. Y Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Y en el verso 1 de Lucas 12 les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Jesús manifestó brillantemente sus propios preceptos a sus discípulos primeramente y después a la multitud que lo seguía, advirtiéndoles, escúchalo bien, que no hay nada encubierto de la vista, no hay nada oculto del conocimiento, no vale la pena esconder nada, porque algún día todo saldrá a la luz. Da de expresión libremente, es como decir esto, expresa libremente y sin temor en todo tiempo toda la verdad. Escúchalo como un consejo de parte de Dios para todos nosotros. Demos expresión libremente y sin temor a toda la verdad. Jesús advirtió a sus discípulos que se cuidaran de la hipocresía, es decir, de aparentar bondad, cuando sus corazones se hallan lejos de Dios. No se puede mantener las actitudes ocultas para siempre. El egoísmo crece como levadura y muy pronto queda expuesto lo que en verdad es. Esto es algo que sí o sí sucede. El egoísmo crece como levadura y muy pronto queda expuesto lo que en verdad es, porque no se puede mantener las actitudes ocultas para siempre. La advertencia aquí es clara: cuidémonos de los impostores, cuidémonos de los hambrientos de poder, cuidémonos de los líderes sin devoción, cuidémonos de aquellos que no tienen amor. Amados, es fácil enojarse ante la evidente hipocresía de los demás, pero cada uno de nosotros, tú y yo, cada uno de los que tenemos la presencia del Espíritu de Dios, cada uno de los que hemos sido llamados para su redil, debemos resistir la tentación de enojarnos, porque enojarse es una tentación. Somos motivados, enfurecidos, provocados y humanamente reaccionamos con enojo. Pero el consejo aquí es: cuídate, resiste la tentación de enojarte. Porque si tú te enojas, te conviertes en vasos de ira. Mira el peligro en el que caemos cuando nos enojamos. Caemos en ira. La carne se levanta. Por lo tanto, debemos de ser respetuosos, aún en lo profundo de nuestros corazones, para no alejarnos de Dios. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Corintios.
Primera de Corintios capítulo 4, verso 5, y leo. Por eso les aconsejo que no juzguen antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga. Él iluminará todo lo que está en la oscuridad y descubrirá las intenciones del corazón. En ese momento, Dios dará a cada uno la alabanza que se merezca. Es la versión de palabra de Dios para todos. Él iluminará todo lo que está en la oscuridad. Es lo que nos dice esta palabra. Él iluminará todo lo que está en la oscuridad y descubrirá las intenciones del corazón. Dios dará a cada uno, aleluya, la alabanza que se merezca. Porque solo Dios conoce el corazón de la persona y solo Él tiene el derecho de juzgarnos. La advertencia de Pablo a los corintios también debiera ser para nosotros. Debemos confrontar a los que pecan. No es incómodo, los estamos ayudando. Es nuestro deber. Dice que nunca menospreciemos la corrección, porque la corrección viene del Señor. Sabemos, está escrito, Dios al que ama, disciplina. Es más, dice que azota al que recibe por hijo. Por lo tanto, nosotros somos llamados a confrontar a los que pecan, no a humillar. Confrontar para edificarlos, para ayudarlos a salir, para sanarlos, para darles aliento. No debemos juzgar acerca de quién es un mejor siervo de Cristo, porque, escucha bien, cuando usted juzga a alguien, se considera automáticamente mejor, y eso es arrogancia. Solo al Señor le toca juzgar. Él es quien conoce lo que hay en lo profundo del corazón. Por lo tanto, es el único que puede hacer una declaración definitiva. Además, por cuanto el Señor es el solo juez, es el único que dicta la sentencia, por lo tanto, escucha bien, no juzguéis. Aquí se prohíbe toda clase de juicio de nuestra parte. El Señor Jesucristo, de quien somos ministros, es quien ha de ser el juez. En Él se manifestarán las intenciones de los corazones. Recordemos que debemos resistir la tentación de enojarnos por entrar en juicios y hacernos vasos de ira. Amados, seamos sabios, debemos de ser respetuosos, aún en lo profundo de nuestros corazones, aunque no expresemos nuestra ira, aunque no soltemos las palabras que duelen, pero nuestro corazón muchas veces alberga sentimientos incómodos para los demás. Antes de poder hablar, primero sentimos. De eso debemos de cuidarnos. Es por eso que hoy te digo, tómalo en cuenta, debemos de ser respetuosos aún en lo profundo de nuestros corazones para no alejarnos de Dios. Alabado sea el Señor. Nuestros juicios actuales, como los de los corintios, como lo que los corintios tenían respecto a sus enseñadores, son imperfectos. Por cuanto nosotros solo vemos los actos externos y no podemos ver el interior de los corazones. Amados, si hay en el hombre fidelidad, escucha bien, esta será justificada por el Señor. O de lo contrario, si no la hay, Él condenará conforme a la condición del corazón. Entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza que merece. Más bien, cada uno tendrá su merecida alabanza a causa de los actos que fueron juzgados.
según los motivos que los impulsaron. Entonces, no antes, solo entonces, no antes. Por tanto, aguardemos hasta entonces. Teniendo en cuenta lo dicho en el Evangelio de Lucas, donde leemos Lucas 12, verso 3. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A esto añadamos Mateo capítulo 7, verso 20, y leo: así que por sus frutos los conoceréis. Observando los frutos de la hipocresía religiosa en general. Escucha bien de lo que voy a hablar en este momento. Observando los frutos de la hipocresía religiosa en general, podemos añadir que el bien no puede crecer del mal, como tampoco puede salir una higuera de una aceituna. No se cosechan uvas en los espinos, decía Jesús, ni higos en los cardos. Esta lección es real, es evidente, es palpable, lo podemos ver y es saludable. Toma esto en cuenta. Puede que haya una semejanza superficial entre lo que es verdadero y lo que es falso. Semejanza superficial. El falso puede que lleve la vestimenta correcta y use el lenguaje característico, pero la vida del alma nunca se puede sustentar con alimento falso. La verdadera prueba de cualquier enseñanza es esta pregunta: ¿fortalece a una persona para sobrellevar sus cargas mi enseñanza? ¿Y ayuda a esta persona a recorrer por el verdadero camino del deber? Si no es así, cuidado. Los líderes espirituales, amados hermanos, tenemos más cuidado del rebaño que de nuestra propia vida. Por el contrario, el lobo no se cuida más que de satisfacer su propia codicia. Los judíos eran sensibles a este peligro. Los rabinos eran los maestros judíos, pero era un principio de la ley judía que un rabino debía tener un oficio con que ganarse la vida y no podía recibir un sueldo por enseñar en ninguna circunstancia. Escucha bien, todo obrero es digno de su salario. Dice la palabra que el que está en el altar es digno de doble honra. Yo te estoy hablando ahora de la costumbre judía, de los rabinos, maestros judíos, que era un principio de su ley, de la ley judía, que ellos debían tener un oficio con que ganarse la vida. Y no podía recibir un sueldo por enseñar en ninguna circunstancia. Alabado sea el Señor. A esto voy a añadir: somos en Acore Manantial del que clama. Soy la pastora Magda Caicho. Estamos en el Cercado de Lima, Perú. Barrios Altos, un barrio ancestral, un barrio de los más terribles que hay actualmente. Se le conoce por zona roja. Situación de alto riesgo es la condición en que vive la mayor parte de la población. Aquí me mandó el Señor a servir. Yo no he nacido en este lugar. Yo no he vivido, no tengo una infancia corriente en este lugar, pero el Señor me trajo con un propósito. ¿Qué hizo Dios conmigo? Sanó mi cuerpo de un cáncer terminal, me levantó de una anemia severa, me quitó la adicción a las drogas, al alcohol y a la vida disipada. Él hizo el milagro en mi vida y el Señor me trajo aquí donde la gente que se encuentra sumida en aquellos vicios puede ver a Él a través de mi vida como testimonio vivo del poder de Dios. Alabado sea su nombre. En esta obra en la cual Dios me ha puesto a liderar, soy pastora principal, somos Red Bíblica Emanuel. Amados, todos somos voluntarios. Todos vivimos sostenidos de la mano del Altísimo. ¿Y quieres que te diga algo? No nos falta nada. Alabado sea el Señor.
Aquí nadie espera un aguinaldo de parte del hombre. Aquí nos sostiene la mano del Altísimo. Alabado sea el Señor. Amados, el cristianismo es una actitud del corazón hacia Dios y hacia nuestros semejantes. La enseñanza es falsa, escucha bien, si produce una religión que consiste en prohibiciones. Si se pudiera ser cristiano simplemente absteniéndose de hacer ciertas cosas, el cristianismo sería una religión más fácil de lo que es, si solamente voy a evitar hacer tal o cual cosa. Pero toda la esencia del cristianismo es que no consiste en no hacer cosas, consiste en hacer cosas como respuestas al amor positivo de Dios. Amados hermanos, cualquier enseñanza que le quita al cristianismo la firmeza de la roca, cualquier enseñanza que excluye la cruz del cristianismo, cualquier enseñanza que elimina la voz de Cristo, cualquier enseñanza que hace que la gente piense con ligereza acerca del pecado, es una enseñanza falsa. Todo aquel que no quiere hablar del pecado, pues ¿de qué quiere un evangelio light? Esa es una enseñanza falsa. Nosotros nos sostenemos firmes en la roca que es Jesucristo. Nosotros tenemos la cruz de Cristo como esencia de nuestra vida. El sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Nosotros hablamos como Él habla. Enseñamos para que la gente piense como Él piensa. Y nunca dejamos de hablar del pecado, porque el pecado es pecado. Jamartía, errar en el blanco. Cualquier enseñanza que aparta al cristiano de la vida y de la actividad del mundo es falsa. Ese fue el error que hicieron los monjes y los ermitaños. Creían que para vivir la vida cristiana tenían que retirarse a un desierto o encerrarse en un monasterio, que tenían que retirarse y que no podían ser verdaderos cristianos si no dejaban de vivir sumergidos entre la gente en el mundo. Jesús dijo, escucha bien, toma esto en cuenta, y pidió al Padre para sus discípulos. Leemos el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 15, y leo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Repito, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tú y yo somos soldados de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? No debemos huir. ¿Cómo podríamos cumplir nuestra misión? ¿Y cómo podría cumplir su misión la levadura si se niega a introducirse en la masa? No tendría cómo ser útil. ¿Para qué sirve el testimonio, amados, si no lo escuchan los que aún no creen? El puesto del cristiano no es el de un mero espectador, sino en medio de la batalla de la vida, allí en medio de donde hacemos falta, en medio de donde somos luz, en medio donde las tinieblas tienen atrapados a tanto pueblo. Nosotros tenemos que estar entre ellos para mostrar la luz de Cristo. Alabado sea su nombre. Amados, la enseñanza falsa produce una religión arrogante y separatista. Cualquier enseñanza que considera el resto del mundo como pecadores, los únicos santos somos nosotros, es una enseñanza falsa. Nuestra misión no es levantar paredes separatistas. Nuestra misión es derribar las paredes, amados. Es derribar las paredes y construir puentes. El sueño de Jesucristo era que hubiera un solo rebaño y un solo pastor. Vamos a leer Juan 10, verso 16. También tengo otras ovejas
que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Clara la porción, ¿verdad que sí? El exclusivismo no es una cualidad positiva. El elitismo no es una cualidad positiva, sino todo lo contrario. Estamos diseñados, nosotros, los hijos del Señor, del Rey de Reyes, del Creador, del Perfecto, del Santo, del Altísimo. Estamos diseñados para acercar a las personas, no para separarlas. Debemos de servir, debemos de reunir a las personas en una gran familia, no para dividirlas en grupos hostiles. Amados, vemos a Jesús exhortando a los discípulos a estar en continua vela, a ser fieles en su vocación, a no engreírse sobre sus compañeros, a reprender a aquellos que no saben distinguir el tiempo de la gracia. Hagamos lo mismo. Exhortemos cuando veamos que nuestros hermanos hacen pequeños grupos elitistas, se confunden y confunden a los demás, se engríen y enfrían al que tienen al frente. Nosotros debemos de mantenernos en continua vela. Jesús exhortó a sus discípulos a guardarse de la hipocresía. Alabado sea el Señor. Para ir terminando, leamos nuestra porción inicial de Lucas 12, verso 1, y leo. Mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Amados, para ir terminando, tengamos en cuenta que si anhelamos vivir el cristianismo como lo recibimos de Cristo, cuidémonos, escucha bien y ponlo en práctica, cuidémonos de la hipocresía, ya que nada quedará encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Y todo lo que se haga de manera oculta, Dios lo dará a conocer a plena luz. Y todo lo que se haya hecho a puerta cerrada será expuesto, aún desde las azoteas. El consejo final es: guardémonos de las apariencias, seamos íntegros en Cristo Jesús. Oremos. Padre bueno, en este tiempo venimos delante de tu presencia para clamar a ti, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, arrepintiéndonos de todo aquello en lo cual hayamos sido tropiezos para alguien más. En humildad vengo delante de ti y te pido perdón por todos nosotros, los que estamos en el altar, los que salimos a las calles, los ministerios, Padre, que son útiles para ti. Guárdanos aún de nosotros mismos. Guárdanos de caer en error para no provocar error en alguien más. Clamo a ti en esta noche, Padre bueno, en humildad de corazón. Nunca se aparte de nosotros tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu sabiduría, tu discernimiento, para poder vivir en ti y hacer más y más bien a más y más pueblo, para traerlo a ti
en tu sabiduría, en tu gracia, en tu poder, para que sus caminos sean de acuerdo a tus pisadas y no a las propias. Úsanos, Dios. Hoy pongo en los ministerios, en ti, en tus manos. Una vez más clamo por nosotros los siervos, los que tenemos la presencia del Espíritu de Dios y que llevamos presencia de Dios donde vamos. Seamos cada día más y más usados por ti. Hacemos falta porque tú haces falta y tus propósitos se cumplen a través de nosotros, tus vasijas. Nos bendecimos, Señor, en humildad de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te recuerdo, somos en Acoré, manantial del que clama. Soy la pastora Magda Caicho y estamos ubicados en Barrios Altos, cercado de Lima, Perú. Comunícate con nosotros. Estamos a la espera. Bendiciones.